Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y los cuales respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahora fíjense, el Señor vino a recordarle a Pedro el propósito por el cual él lo había llamado. El Señor les había dicho a Pedro, ¿verdad? Lo ubicó nuevamente. O sea, ya va, espérate. Ya este pasaje lo habíamos visto. Ya habías salido a pescar y no habías pescado nada. ¿Por qué te volviste a hacer lo mismo? ¿Qué hizo el Señor? Lo ubicó nuevamente en el propósito por el cual el Señor lo había llamado. Ir a pescar las almas. ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahí? ¿Y qué acción tuvo que hacer Pedro? Dice que se ciñó nuevamente de las ropas. ¿Por qué? Porque se le había despejado. Es decir, que Pedro se había quitado la ropa y se había vuelto a poner el chaleco de pescador y había ido a pescar. Yo hoy te digo, no te quites las vestiduras que Dios ha colocado en tu vida, no te quites esa cobertura que Dios te ha dado, no importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa la situación en la que estemos, Dios es soberano sobre nuestras vidas y cada día son nuevas por su misericordia. El Señor nos renueva cada mañana, ¿verdad? Y en este pasaje el Señor le estaba mostrando a Pedro nuevamente y reafirmando lo que en algún momento ya le había dicho. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pedro, por favor, no seas emocional, no te devuelvas. Estuve 3 años enseñándote, tuviste una enseñanza directa, 3 años aprendiendo a las cosas que tenías que hacer y en algún momento dejaste de hacer lo que se te había mandado. Hermanos, no dejemos de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. No permitamos que el enemigo nos robe, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a vivir cada día, a despertar cada mañana, como dice Daniel Calvetti en su canción, se nos olvida que el Señor es el dueño de la vida, que en Él está la potestad de la vida y de la muerte. Así que no volvamos atrás, hermanos. Estamos en un proceso de transición. Estamos en un proceso donde cada día la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto por todos los acontecimientos. No nos desenfoquemos de lo que el Señor ha dispuesto, ha colocado en nuestras manos para llevar su palabra. No permita que las enseñanzas que hemos recibido durante este tiempo se vayan a la basura o vayamos a olvidarla simplemente porque queremos volver a una normalidad que, déjeme decirle, que ya no va a volver, que ya no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que es lo que el Señor ya no quiere para nuestra nación, para el mundo. Por eso hoy yo vengo como responsable, como esta palabra que el Señor me ha dado, ha ministrado en mi corazón. No se nos olvide lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha delegado una tarea. No volvamos atrás. A Pedro se le había olvidado lo que el Señor le había colocado en sus manos, el propósito por el cual el Señor lo había llamado. Se le había olvidado la tarea que el Señor le había mandado hacer. Y tuvo que venir el Señor después de tantos días de su resurrección, venir otra vez a preguntarle a Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué te volviste a la normalidad? ¿Y qué te dijo el Señor Jesús? ¿Y qué dijo el Señor Jesús con relación en venir a la normalidad? ¿Qué dijo? ¿Qué es normal? No, no hay nada normal. 3 años de entrenamiento no podemos olvidarlo. En mi caso tengo 17 años de que recibí al Señor y yo no puedo volver atrás. No quiero ni siquiera volver a lo que viví el día de ayer. No quiero volver a vivir lo que viví la semana pasada. ¿Saben por qué? Porque sé que la lucha no es contra carne ni sangre, pero también sé que las maravillas gloriosas del Señor están dispuestas en nuestras vidas y que cada día surge un nuevo milagro en el momento que nosotros podamos respirar. Hoy yo quiero dejarte, ¿verdad?, esta palabra, quiero dejártela sembrada en tu corazón. Y ya por último, para finalizar, quiero dejarte el texto, ¿verdad? Esto continúa, este mensaje continúa. Es una palabra hermosa, les invito a que terminen de leer el capítulo 21 del libro de Juan, porque el Señor le dice,
a Pedro, ya al finalizando este capítulo, le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y se lo volvió a decir por segunda vez, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez, ¿me ama? Y dice que Pedro se entristeció cuando escuchó por tercera vez que el Señor le decía, me ama. Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que yo te amo. Y el Señor sabe que le dijo, apacienta mi oveja. Pedro, no te devuelvas, no te devuelvas. El Señor nos dio un mandato en Mateo 28, 19 y 20. Nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os han mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No nos olvidemos del propósito por el cual el Señor nos llamó. No nos olvidemos del propósito por el cual el Señor te ha llamado. El Señor ha tenido ese maravilloso, ¿verdad?, privilegio de que tú hoy estés escuchando esta palabra. El Señor te llamó con propósitos eternos y no para que vivas en una normalidad. Ahora sí, para finalizar, y no se lo voy a leer el texto, pero se lo voy a dejar como tarea, Éxodo 14, 11 y 16, porque si ustedes piensan que esto solo ocurrió con Jesús, déjenme decirle que con Moisés ocurrió lo mismo. El pueblo de Israel estuvo orando, gimiendo, clamando a Dios para que lo sacara de la esclavitud en la que vivía, y una vez el Señor se proveyó de un hombre, de Moisés, quien fue entrenado y capacitado para sacar al pueblo de esta esclavitud que vivía. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Una vez se vio en aquel frente al mar y en el desierto, y que venían el pueblo egipcio siguiendo lo que dijeron, y tú viniste para sacarnos, nos hubiéramos dejado allá donde estábamos acostumbrados, donde sabíamos que íbamos a tener un sepulcro, donde sabíamos que teníamos alimento, que nos forzaran y trabajáramos al doble, aún sin fuerza teníamos que hacer lo que nos mandaran. Y comenzaron a quejarse. Hermanos, dejemos de estar quejándonos. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir una normalidad de esclavitud, y aún queriendo vivir en una nueva normalidad, querían regresarse porque lo que estaban viviendo no era conforme a lo que ellos pensaban, no era conforme a los preceptos que ellos querían. Y hoy déjame decirte que no importa el estado físico, emocional o espiritual en lo que ellos se encontraban o como tú te encontrabas antes, hoy es donde cada día debemos alimentarnos más de la presencia del Espíritu Santo, donde necesitamos renovar esa fuerza, porque déjame decirte que lo que nosotros vivimos cada día y constantemente es una transición. Estamos transicionando a eso que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es? No lo sé, hermanos. Aquellas cosas que dicen que lo mejor está por venir, yo creo que lo mejor está por venir para nuestras vidas. Creo que el Señor está cerca a su venida. Creo que están dados todos los acontecimientos. Cada día salen nuevas noticias y nuevos rumores y nuevo el cumplimiento de la palabra de Mateo 24, donde dice que todas estas cosas van a ser anticipadas y todas estas cosas van a ocurrir, y que estemos atentos a nuestro oído, pero que confiemos que Él va a estar con nosotros. Cuidémonos de influir positivamente en las personas que nos rodean, así como Pedro lo aprendió, y ya en el libro de Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios está entre vosotros, cuidémonos de ella, y no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Tengamos ese ánimo. Yo sé que a veces es difícil, sobre todo cuando vivimos circunstancias, cuando estamos viviendo en dolor o nos sentimos mal de salud, pero déjeme decirte que siempre es bueno dar una palabra de aliento. Yo le decía en estos días a una hermana, no importa las circunstancias que tú estés viviendo en tu casa, si aquellas palabras que tú vas a decir no edifica, entonces guárdatelas para ti, llévala a la cruz del Calvario, y cuando tengas algo positivo que decir, cuando tengas algo que pueda edificar, no solamente a la vida de esa persona, sino que también para tu vida, entonces puedes hablar. ¿Por qué? Porque no podemos ser seres emocionales, que podemos estar hablando para herir a las demás personas, porque déjame decirte que lo que tú siembres, de eso vas a cosechar. Ahora sí quiero invitarte a que estés momentos ahí en tu casa, cierren los ojos y pongámonos a cuentas con Dios, respondamos, ¿verdad?, qué es realmente lo que nosotros queremos, cuál es esa normalidad que se nos viene a nuestra mente, qué es lo mejor que queremos,
y pensemos en qué es lo que el Señor nos mandó hacer. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor, mi buen Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos acompañan cada día. Te doy gracias, Padre, porque sé, Señor, que tú eres el que guías mis pasos, Señor. Porque sé, Señor, que cada paso que yo doy, Señor, tú estás ahí. Hoy yo te pido por cada persona que está escuchando, Señor, o viendo este mensaje, Señor, que sea tu palabra ministrando a sus vidas, a sus corazones, Señor. Y que de eso, Señor, misma inquietud, Señor, que yo he tenido en mi corazón en relación a las personas que hablan de volver a la normalidad, Señor, tú les hagas reflexionar, Señor, y que ellos puedan saber, Señor, que en ti son hechas cosas cada día, Señor, y que tus misericordias se renuevan día tras día, Señor. Hoy, Padre de la Gloria, Señor, yo ministro, Señor, de tu amor, de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo que está en medio nuestro, Señor, nos haga entender tu propósito, Señor, y que siempre, Padre, que cuando tú nos encuentres haciendo, Señor, lo que nos mandaste hacer, Señor. Que no nos desviemos del camino, Señor, y que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Y que esta regla, Señor, esta norma que tú nos dejaste establecida en la Biblia, Señor, en tu palabra, Señor, nosotros podemos hacer la vida, Señor, en nuestras vidas para poder caminar en ella. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Hermano, muchísimas gracias por estar acá. Les bendigo en el nombre del Señor. Amémonos los unos a los otros y no nos desenfoquemos de lo que el Señor quiere para nosotros. Dios me bendiga.